Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. La casa en las afueras de Boston. Cuando decidimos mudarnos a las afueras de Boston, jamás imaginé que algo tan sencillo como cambiar de casa podría alterar nuestras vidas de forma tan radical. Mi esposa, Clara, y yo estábamos agotados de la rutina de la ciudad. Queríamos un lugar tranquilo, ideal para criar a nuestros hijos, Lucas de 6 años y Sofía de 4. Después de semanas buscando, encontramos aquella vieja casona, apartada entre árboles frondosos, con un precio sorprendentemente bajo. Clara decía que era un hallazgo increíble. Yo sentí algo raro al entrar, un frío inexplicable en pleno verano, pero no le di importancia. Era una casa victoriana, de esas que parecen sacadas de una película. 3 pisos, con un porche que rodeaba toda la estructura y un tejado inclinado que crujía con el viento. La fachada necesitaba pintura, y había una atmósfera de abandono que pensamos se solucionaría con algunas reformas. Los niños estaban emocionados con la idea de explorar cada rincón. Pero desde el primer día, algo no cuadraba. Día 1, los primeros ruidos. Esa noche, mientras desempacábamos las cajas, Clara se quejó de un extraño olor en la cocina, como a humedad vieja. Revisé las tuberías y el sótano, pero no encontré nada. Tal vez es el moho, le dije. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Pasada la medianoche, me despertó un sonido en el pasillo, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre las tablas de madera. Pensé que era Lucas o Sofía y fui a verificar. Abrí la puerta y no vi a nadie. Caminé hasta el cuarto de los niños. Ambos dormían profundamente. Regresé a la cama algo inquieto, pero convencido de que la casa era vieja y los ruidos debían ser normales. Día 3, la risa en el ático. 2 días después, mientras Clara organizaba las cosas en el salón, Lucas vino corriendo hacia nosotros con la cara pálida. «Papá, alguien está riéndose arriba», dijo, señalando el techo. Me estremecí, pero traté de calmarlo. «Seguro es el viento», le dije, aunque mi voz sonó menos firme de lo que quería. Decidí investigar el ático. Subí por la estrecha escalera desplegable y descubrí que estaba lleno de polvo, telarañas y viejos muebles cubiertos con sábanas. La luz del día apenas penetraba por las pequeñas ventanas. Pasé mi linterna por las esquinas, buscando algo que pudiera explicar el ruido, pero no encontré nada. Bajé fingiendo tranquilidad, aunque sentí que alguien o algo me observaba mientras descendía. Día 7, los sueños de Sofía. Esa noche, Clara me despertó sacudiéndome con fuerza. «Carlos, despierta. Sofía está gritando». Me levanté de un salto y corrimos al cuarto de los niños. Sofía estaba sentada en su cama, con los ojos abiertos pero vacíos, como si no estuviera allí. La señora de la ventana me estaba mirando, dijo con una voz monótona que no le reconocí. «¿Qué señora, cariño?», preguntó Clara, pero Sofía no respondió. La acostamos de nuevo, tratando de convencerla de que había sido un mal sueño. Sin embargo, cuando Clara corrió las cortinas de la ventana, vio algo que nos heló la sangre. En el cristal había marcas de dedos, como si alguien las hubiera presionado desde afuera. Lo extraño era que estábamos en el segundo piso. Día 14, el sótano. Para entonces, Clara ya no podía disimular su incomodidad, y yo tampoco. Los ruidos eran constantes, pasos, susurros, puertas que se cerraban solas. Decidimos revisar cada rincón de la casa a fondo, buscando una explicación lógica. El sótano siempre había sido el lugar más desagradable. Estaba oscuro y tenía un hedor que parecía empeorar con los días. Clara encontró un viejo baúl al fondo, cubierto de polvo y candados oxidados. Me costó abrirlo, pero lo logré con una palanca. En su interior había ropa vieja, fotos antiguas y un diario. El diario pertenecía a una mujer llamada Eleanor Green. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «No puedo soportarlo más. El niño sigue llorando por las noches, y su voz está cada vez más cerca».
Me vigilan desde las sombras. Si estás leyendo esto, aléjate de esta casa. No estás solo. Día 20. Clara se va. La tensión llegó a un punto insostenible cuando Lucas empezó a hablar solo. Es el amigo del ático, decía. Clara estaba convencida de que algo estaba afectando a los niños. Esa noche, ella y los pequeños se fueron a casa de su madre en la ciudad, dejándome solo. Necesitábamos tiempo para pensar qué hacer. Esa madrugada, mientras revisaba el diario de Eleanor, escuché un fuerte golpe en el piso de arriba. Subí corriendo, linterna en mano, y me encontré con la puerta del ático abierta. Juraría que la había cerrado con llave. Entré, temblando, y vi que los muebles cubiertos con sábanas estaban ahora descubiertos, como si alguien los hubiera movido. En el centro del ático, una figura alta y oscura me observaba. No tenía rostro, solo una sombra con ojos hundidos que parecían quemar. Corrí escaleras abajo y no miré atrás. Día 30, el desenlace. Finalmente convencí a Clara de vender la casa. Un agente inmobiliario nos dijo que la propiedad tenía un historial complicado. Los Green, antiguos dueños, habían desaparecido sin dejar rastro en los años 50. Desde entonces, nadie había vivido allí por mucho tiempo. Nos fuimos tan rápido como pudimos, dejando la mayoría de nuestras cosas atrás. Pero incluso ahora, en nuestro nuevo apartamento, las cosas no han vuelto a ser como antes. A veces, Sofía se despierta en medio de la noche, susurrando, la señora me encontró. Y a veces, cuando todo está en silencio, creo escuchar pasos detrás de mí. El último viaje. Soy camionero desde hace más de 20 años. Mi vida siempre ha sido la carretera, largas horas al volante, atravesando paisajes monótonos y carreteras desiertas bajo la luz de la luna. Es un trabajo solitario, pero a mí me gusta. Me gusta el silencio, la introspección que surge al escuchar el rugido constante del motor. O al menos eso pensaba, hasta aquella noche en que mi mundo se desmoronó y mi realidad se tornó algo que aún no consigo comprender del todo. Mi hijo, Daniel, murió hace 10 años en un accidente automovilístico. Era un niño lleno de vida, con apenas 8 años. Aquella tarde de verano, un conductor ebrio se saltó un semáforo y lo atropelló mientras cruzaba la calle en su bicicleta. No hay palabras para describir el vacío que dejó su ausencia. Mi esposa, Ana, y yo intentamos seguir adelante, pero nunca volvimos a ser los mismos. Eventualmente, el dolor erosionó nuestro matrimonio y terminamos divorciándonos. Desde entonces, los viajes en carretera se convirtieron en mi refugio. El trabajo me mantenía ocupado, lejos de los recuerdos que todavía dolían demasiado. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que me enfrentaría a lo que vi en esa carretera desolada de Texas. Un encargo nocturno. Aquella noche estaba llevando una carga de maquinaria pesada desde San Antonio hasta El Paso. Era un tramo largo, más de 10 horas de camino, y el cliente necesitaba el envío con urgencia. Acepté porque me pagaban bien y porque, francamente, prefería evitar pasar la noche solo en casa. Eran las 3 de la madrugada cuando tomé una carretera secundaria para ahorrar tiempo. Era un atajo que ya conocía, pero también uno que evitaba porque estaba mal iluminado y apenas había señal de celular. Los campos abiertos a ambos lados de la carretera parecían infinitos, y la luna llena proyectaba sombras alargadas sobre el asfalto. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero la señal era débil y solo se escuchaban fragmentos de música interrumpidos por estática. Después de un rato, la apagué y me concentré en el sonido del motor. De vez en cuando, mis ojos se cerraban por un segundo más de lo debido, y me obligaba a abrir la ventanilla para dejar que el aire frío me espabilara. Fue entonces cuando lo vi. El niño en la carretera. A unos 100 metros delante de mí, una figura apareció en medio de la carretera. Reduje la velocidad instintivamente, encendiendo las luces altas para distinguir mejor de qué se trataba. Era un niño. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos, y estaba de pie en el carril derecho, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Mi primer pensamiento fue que alguien lo había abandonado o que estaba perdido. Pero había algo más.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que el niño se parecía muchísimo a Daniel. Era imposible, lo sabía, pero la semejanza era abrumadora. Mis manos sudaban en el volante mientras frenaba por completo, deteniendo el camión a pocos metros de donde estaba el niño. Daniel, murmuré, mi voz apenas un susurro que no creía posible haber pronunciado. Sabía que era una locura, que mi mente debía estar jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero el niño levantó la vista y me miró directamente. Tenía sus mismos ojos. Era mi hijo. El encuentro. Bajé del camión casi tropezando, con las piernas temblando bajo mi peso. Daniel, ¿eres tú?, pregunté en voz alta, como si al decirlo pudiera validar lo que estaba viendo. El niño no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con una expresión neutral, casi triste. Me acerqué lentamente, temiendo que desapareciera si me movía demasiado rápido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver cada detalle, el desorden en su cabello castaño, los raspones en sus rodillas, la misma mancha pequeña en la camiseta que solía usar cuando jugaba en el parque. Papá, dijo finalmente, su voz tan baja que apenas la escuché. Sonaba igual que en mis recuerdos, como si el tiempo no hubiera pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba tocarlo, pero retrocedió un paso. No deberías estar aquí, dijo, su tono firme pero cargado de tristeza. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser real? Apenas podía articular las palabras. Estaba en estado de shock, atrapado entre la alegría y el horror. Daniel no respondió. Solo señaló hacia un punto en la carretera, hacia la distancia, donde las luces de mi camión iluminaban una curva cerrada. Cuidado, papá, susurró. El accidente. Volví la mirada hacia la curva justo a tiempo para ver las luces de un vehículo que venía a toda velocidad en dirección contraria, invadiendo mi carril. Corrí hacia el camión, subiéndose la adrenalina como un torrente, y logré maniobrar apenas para evitar una colisión frontal con un auto deportivo que pasó rugiendo a centímetros de mi camión. El sonido de los neumáticos chillando, el golpe de mi remolque contra el guardarraíl y el eco de mi propia respiración acelerada se mezclaron en un caos que apenas puedo recordar con claridad. Cuando todo terminó, mi camión estaba detenido al borde de la carretera. Había evitado el choque por un margen estrechísimo. Al mirar hacia atrás, buscando al niño, no había nadie. El asfalto estaba vacío, como si todo hubiera sido una alucinación. Reflexiones. Pasé horas sentado en la cabina, intentando darle sentido a lo que había ocurrido. No era la primera vez que escuchaba historias de camioneros que veían cosas extrañas en la carretera, fantasmas, presencias, señales inexplicables. Siempre las había descartado como mitos o delirios del cansancio extremo. Pero esto era diferente. Yo sabía quién era ese niño. Sabía que había sido Daniel, de alguna manera que no puedo explicar. Me había salvado la vida. Desde aquella noche, cada vez que conduzco, llevo en el bolsillo una de sus fotos, una de las pocas que me atrevo a mirar sin romperme. No sé si fue real o si fue mi mente tratando de protegerme, pero quiero creer que, donde sea que esté, mi hijo todavía cuida de mí. La carretera nunca volvió a ser la misma, y yo tampoco. Historia 3. David era un hombre común, de esos que todos tienen en el vecindario. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño y vivía en una casa modesta con su perro, Rex. Su vida transcurría sin demasiados altibajos, hasta aquella noche de finales de otoño en que todo cambió. Era tarde, quizá pasadas las 11, cuando David salió al patio trasero para fumar un cigarrillo antes de irse a la cama. El aire estaba frío, y la tenue luz del farol del vecindario apenas iluminaba las calles desiertas. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un gato, algo pequeño que se movía entre los arbustos cercanos a su cerca. Pero al aguzar la vista, notó que no era un animal. La figura era demasiado humana. Era pequeño, no más alto que sus rodillas, con extremidades delgadas y desproporcionadas. Su piel parecía rugosa, como corteza de árbol, y tenía algo que podría describirse como un gorro puntiagudo. Lo más perturbador eran sus ojos, dos orbes amarillos que reflejaban la luz de la farola.
David se quedó petrificado, incapaz de apartar la mirada. El ser lo observó por un momento que se sintió eterno, luego esbozó una sonrisa extraña, mostrando unos dientes diminutos y afilados, antes de desaparecer de un salto entre los arbustos. David regresó a la casa apresurado, cerrando todas las puertas con llave. Pasó horas sentado en la cocina, con una taza de café entre las manos temblorosas, tratando de convencerse de que lo que había visto era producto de su imaginación, de la luz, del cansancio. Pero no pudo dormir. Al día siguiente, le contó a su amigo Miguel, un vecino que solía visitarlo en las tardes. Miguel se rió. Seguro era un mapache o algo. Te estás volviendo paranoico, dijo, mientras encendía un cigarrillo. Pero David sabía lo que había visto. No era un animal, no uno que conociera al menos. Esa misma noche, decidió intentar verlo de nuevo. Se sentó en el patio con una linterna y una cámara vieja que tenía guardada. Rex estaba a su lado, aparentemente inquieto. Pasaron horas sin novedad, hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, algo se movió en la esquina más lejana del jardín. David encendió la linterna rápidamente, y allí estaba otra vez. El ser lo miró, pero esta vez no se quedó inmóvil. Corrió ágilmente hacia un costado, desapareciendo en la oscuridad. David, con la adrenalina a tope, trató de seguirlo con la cámara, pero cuando revisó las fotos, solo había imágenes borrosas de sombras y ramas. En los días siguientes, intentó de todo para atraparlo o, al menos, grabarlo. Colocó trampas, cámaras con sensores de movimiento, incluso dejó comida para atraerlo, pero nada funcionó. Las cámaras captaban movimiento, pero las imágenes siempre salían vacías o distorsionadas. Las trampas se activaban, pero no atrapaban nada. Con el tiempo, empezó a notar que no era el único que tenía experiencias extrañas. Algunos vecinos también habían mencionado cosas inusuales, herramientas desapareciendo, ruidos en la noche, luces parpadeando sin motivo. Una anciana del vecindario, la señora Ramírez, le contó que cuando era niña, su abuela solía hablar de duendes traviesos que vivían en el campo cercano. Criaturas que jugaban con los humanos y se divertían causándoles molestias. David no quiso decirle que ya había visto uno. La obsesión comenzó a consumirlo. Pasaba horas investigando sobre seres pequeños y mitológicos, leyendas de duendes y criaturas similares. Encontró historias de culturas de todo el mundo, todas con similitudes inquietantes. Pero ninguna daba una respuesta clara sobre qué hacer. Los meses pasaron, y aunque seguía intentando, el duende siempre lograba esquivarlo. Algunas noches, David creía escuchar risas agudas fuera de su ventana o el sonido de pasos diminutos corriendo sobre el tejado. Rex también reaccionaba, gruñía hacia el vacío o ladraba a cosas que David no podía ver. Un día, Miguel le dijo que debía dejarlo ir. Tal vez estas cosas no son para entenderlas. Si de verdad es lo que dices que es, quizás no quiere que lo atrapes. Y si lo intentas demasiado, ¿quién sabe qué podría hacerte? David no respondió. Algo en las palabras de Miguel le hizo sentir un escalofrío. Esa noche, mientras revisaba una de las cámaras que había colocado en el patio, vio algo que lo dejó sin palabras, no al duende, sino a sí mismo. Estaba en el video, caminando por el jardín con una mirada ausente, como si no supiera dónde estaba. No recordaba haber salido esa noche. Después de eso, David decidió dejar de buscar. Guardó las cámaras, retiró las trampas y trató de seguir con su vida. Pero nunca dejó de sentirse observado, como si el duende aún estuviera allí, riéndose desde las sombras. Aunque nunca volvió a verlo, sabía que estaba cerca. Y en las noches más silenciosas, cuando todo el vecindario dormía, a veces todavía podía escuchar aquella risa aguda, burlona, flotando en el aire frío. Historia 4. Todo empezó una noche cualquiera, una de esas en las que sientes que todo está en calma, que nada puede perturbar tu pequeño universo. Me llamo Sofía, tengo 19 años y vivo sola en un pequeño departamento. Es un espacio modesto, pero lo considero mío, un refugio que me he ganado con mi trabajo y esfuerzo. Jamás imaginé que mi hogar se convertiría en un lugar donde el miedo dominaría cada rincón. La primera vez que algo extraño sucedió,
Estaba acostada viendo una serie en mi laptop. Ya pasaba la medianoche y el sueño empezaba a ganarme. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien hubiera exhalado cerca de mí. Me enderecé, nerviosa, mirando alrededor. El cuarto estaba vacío. Será mi imaginación, me dije, tratando de calmarme. Pero ese frío no desapareció. Parecía rodearme, como si algo invisible estuviera demasiado cerca. Esa misma noche, cuando apagué las luces y me acurruqué bajo las sábanas, algo aún más extraño ocurrió. Estaba medio dormida cuando sentí una presión en la cama, justo a mi lado. Mi corazón se detuvo. Abrí los ojos, pero no vi nada. Traté de convencerme de que era el peso de mis cobijas o algún movimiento involuntario. Sin embargo, al intentar moverme, sentí claramente una mano que no podía ver, que me sujetaba el brazo. Entré en pánico. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara de mi buró. La habitación estaba vacía. No había nadie allí. Respiraba con dificultad y mi piel estaba helada. Decidí quedarme despierta el resto de la noche, sentada en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas. Pero esa experiencia no terminó allí. Fue solo el comienzo. Las noches siguientes, empecé a notar que algo me seguía. No lo veía, pero lo sentía. Siempre ese mismo frío, ese peso invisible que parecía arrastrarse detrás de mí. Un par de veces, mientras dormía, sentí un roce en mi rostro, como si alguien acariciara mi mejilla. Una madrugada desperté sobresaltada al sentir un aliento en mi cuello. Me sentía paralizada, incapaz de moverme, como si algo estuviera aplastándome contra el colchón. Lo más perturbador sucedió una noche en que me desperté con las muñecas adoloridas. Parecía como si alguien las hubiera sujetado con fuerza. Mi camisón estaba ligeramente desacomodado, y aunque no había señales físicas claras, no podía dejar de sentirme violada, ultrajada. Era un tipo de violencia que no podía explicar ni denunciar. ¿Cómo iba a decirle a alguien que creía estar siendo acosada por un fantasma? Intenté ignorarlo, pero las cosas empeoraron. Las puertas se cerraban de golpe, las luces parpadeaban sin razón aparente, y los ruidos en mi departamento eran constantes, pasos, susurros, risas apagadas que parecían burla. La peor parte era que no podía demostrar que algo estaba ocurriendo. Cuando le conté a mi madre, me miró con preocupación y me recomendó descansar. Es estrés, dijo. Tal vez necesitas ayuda profesional. Seguí su consejo y fui a un terapeuta, quien también atribuyó mis experiencias a mi mente, sugiriendo que estaba proyectando miedos reprimidos. Por un momento, intenté creerlo. Me esforcé en seguir con mi vida, en convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Hasta que una noche me enfrenté a lo que sea que me estaba atormentando. Estaba en la cocina, sirviéndome agua, cuando sentí nuevamente esa presencia detrás de mí. Mi piel se erizó. Antes de que pudiera reaccionar, algo invisible me empujó contra la pared. Fue un empujón brusco, violento. Caí al suelo, aterrada, y escuché una risa baja, gutural, que parecía venir de todas partes. Lloré, suplicando que parara, pero no había nadie allí. Desesperada, decidí buscar respuestas. Contacté a una médium recomendada por un amigo. La mujer, una anciana de ojos profundos y voz pausada, llegó una tarde con un pequeño maletín lleno de velas, hierbas y amuletos. Algo oscuro está aquí, dijo apenas cruzó la puerta. No es un espíritu común. Está aferrado a ti por razones que no entiendo todavía. La médium realizó un ritual que llenó el departamento de humo y palabras en un idioma que no comprendí. Según ella, había logrado expulsar a la entidad, pero me advirtió que este tipo de presencias no siempre se van para siempre. Pueden regresar si encuentran un punto débil. Por un tiempo, la calma volvió a mi vida. Las noches fueron tranquilas, y pude dormir sin sobresaltos. Sin embargo, no puedo decir que todo haya terminado. A veces, en los momentos más inesperados, vuelvo a sentir ese frío, esa sensación de que alguien está allí, mirándome desde un rincón oscuro. Me pregunto si algún día podré librarme por completo de aquello que irrumpió en mi vida sin permiso.
A veces temo que nunca se haya ido del todo. Historia 5. Todo comenzó cuando tenía 16 años, en mi último año de secundaria. Nunca pensé que una tragedia pudiera dejarme marcado de la forma en que lo hizo. Me llamo Martín, y esta es una historia que todavía no sé cómo explicar. A veces pienso que todo fue producto de mi mente, un reflejo de mi culpa o mi tristeza. Pero otras veces, no estoy tan seguro. Mi amigo se llamaba Julián. Era de esos chicos que siempre parecía tener una broma lista, que podía hacerte reír incluso en los peores días. No éramos los mejores amigos, pero compartíamos un lazo especial. Solíamos caminar juntos de regreso a casa después de clases, hablando de videojuegos, películas o simplemente quejándonos de los maestros. Un día, sin previo aviso, Julián dejó de venir a la escuela. Los rumores no tardaron en correr, que estaba enfermo, que sus padres se habían separado, que simplemente había decidido no volver. No le di demasiada importancia al principio, pensé que volvería tarde o temprano. Pero unos días después, nos dieron la noticia, Julián se había quitado la vida. El impacto fue devastador. No podía entenderlo. Nadie podía. ¿Por qué alguien tan alegre y carismático tomaría una decisión así? En mi mente, una y otra vez, repasaba nuestras últimas conversaciones, buscando alguna señal, algo que hubiera pasado por alto. Me sentí culpable. No éramos inseparables, pero lo conocía bien, ¿no? ¿Por qué no noté que algo andaba mal? El funeral fue una experiencia que no olvidaré jamás. Mirar su ataúd, rodeado de flores, y escuchar a su familia llorar fue como un golpe directo al pecho. Después de eso, todo cambió. La escuela ya no se sentía igual. El camino a casa, que antes compartíamos, ahora parecía interminable y solitario. La primera vez que lo vi fue aproximadamente un mes después de su muerte. Era tarde, tal vez las 9 de la noche. Había ido al centro a comprar un libro para una tarea y regresaba a casa por el mismo camino que siempre recorríamos juntos. Al principio, no me di cuenta. Mis pensamientos estaban en otra parte, y la calle estaba apenas iluminada por las farolas. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba. Julián. De pie, bajo la luz amarilla de una farola, en la esquina donde siempre nos separábamos para ir a nuestras respectivas casas. Me quedé helado. No era como si estuviera viendo una sombra o algo borroso. Era él, con su chaqueta azul favorita y su mochila colgando de un hombro. Pero algo no estaba bien. Su piel era más pálida de lo normal, casi translúcida, y sus ojos parecían vacíos, apagados, como si no estuviera realmente allí. No me moví. Solo lo miré, y él me miró a mí. No dijo nada. No hizo nada. Después de unos segundos que parecieron horas, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo en la oscuridad. Cuando llegué a casa, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El estrés, el cansancio, el duelo, todo eso podía explicar lo que había visto, ¿verdad? Pero esa no fue la última vez. Comenzó a suceder de vez en cuando, siempre en la noche, siempre cuando volvía a casa. A veces lo veía a la distancia, caminando por el lado opuesto de la calle. Otras veces, lo encontraba parado en la esquina, bajo esa misma farola. Nunca hablaba, nunca se acercaba. Solo estaba allí, mirándome, como si estuviera esperando algo. Intenté ignorarlo, convencerme de que era un reflejo de mi trauma, un producto de mi mente. Pero era tan real. Podía ver los pliegues de su ropa, la forma en que sus pies tocaban el suelo. No parecía una alucinación. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Era invierno, y la calle estaba envuelta en una niebla espesa. Mientras caminaba, lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca, parado justo en el centro de la acera por la que tenía que pasar. Mi corazón se aceleró. Pensé en dar la vuelta, en tomar otro camino, pero algo en mí me empujó a seguir adelante. Pasé junto a él, tratando de no mirarlo. Sentí un frío extraño, como si el aire a su alrededor fuera más denso, más pesado.
En el momento en que lo dejé atrás, escuché algo, mi nombre, susurrado, apenas audible. Me giré de golpe, pero ya no estaba. Después de eso, dejé de caminar solo por la noche. Empecé a inventar excusas para no salir tarde o pedía a alguien que me acompañara. Sin embargo, aunque no lo vi tan frecuentemente después de ese encuentro, su presencia nunca desapareció por completo. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, sentía como si alguien estuviera allí, observándome. En otras ocasiones, encontraba cosas fuera de lugar, un cuaderno abierto en la página donde solía escribir con Julián, o su canción favorita sonando en mi lista de reproducción sin que yo la hubiera puesto. Ahora, años después, sigo sin tener respuestas. Nunca le conté a nadie lo que vi. ¿Fue mi mente jugándome una mala pasada? ¿Fue culpa, tristeza, un intento de aferrarme a su recuerdo? Tal vez. Pero una parte de mí, una parte pequeña pero persistente, cree que realmente estaba allí. Que de alguna forma, Julián regresó para despedirse o para asegurarse de que no lo olvidara. Y no lo haré. Historia 6. Soy Eduardo, taxista desde hace casi 30 años. He visto de todo en estas calles, pasajeros borrachos, parejas discutiendo, hasta algún que otro delincuente que me hizo temer por mi vida. Pero nada de eso se compara con lo que ocurrió aquella noche, hace unos años. Todavía me cuesta hablar de ello, porque cada vez que lo hago, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Mi turno de madrugada había comenzado tranquilo, con unos cuantos viajes regulares por la ciudad. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba estacionado cerca de una esquina en el centro, esperando por algún cliente, cuando la vi. Era una mujer joven, quizás de unos 25 años, con un vestido rojo y una chaqueta negra. Levantó la mano para detenerme, y yo me acerqué. Subió al taxi y cerró la puerta con un movimiento suave. «Buenas noches», me dijo, con una voz baja y serena. Le respondí, intentando parecer amistoso, como suelo hacer con todos mis pasajeros. Le pregunté a dónde iba, y ella me dio una dirección que no estaba lejos, un barrio residencial al otro lado de la ciudad. Mientras conducía, ella se quedó en silencio, mirando por la ventana. Recuerdo que pensé que se veía algo apagada, como si estuviera distraída o cansada. No era raro, muchas personas en la madrugada están así, sobre todo si vienen de alguna fiesta o después de un largo día. Sin embargo, había algo en ella que me resultaba extraño. Quizás era la forma en que su reflejo apenas se distinguía en el retrovisor, o el aire frío que parecía llenar el taxi a pesar de que la calefacción estaba encendida. Intenté romper el silencio. «¿Día largo?», le pregunté, forzando una sonrisa. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, como si le costara procesar la pregunta, y luego asintió con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sí, largo», respondió. Fue todo lo que dijo. Cuando llegamos a la dirección que me había dado, se inclinó hacia adelante para darme el dinero. Recuerdo claramente que sus manos eran delgadas, casi pálidas, como si no hubiera sangre circulando bajo su piel. No le di demasiada importancia en ese momento. Me agradeció y salió del taxi. La vi caminar hacia la puerta de una casa, y luego simplemente desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, mientras desayunaba en casa, encendí la televisión para ver las noticias, como siempre hago. Lo que vi me dejó helado. Mostraban la foto de una mujer, la misma mujer que había llevado en mi taxi la noche anterior. Decían que había sido encontrada sin vida en un parque, y que las autoridades sospechaban que había sido víctima de un crimen. Miré el reloj y sentí que me faltaba el aire. Según el reporte, el cuerpo había sido encontrado alrededor de las 2:30 de la madrugada. Eso significaba que, si lo que decían era cierto, ella ya había muerto para cuando la recogí en mi taxi. Pasé horas tratando de entenderlo. Revisé mi registro de viajes, mis notas, hasta mis propios recuerdos de esa noche. Todo encajaba, la hora, la dirección, su apariencia. No había forma de que me estuviera confundiendo. Pero entonces, ¿qué había llevado en mi taxi? ¿Era realmente ella, o era algo más?
Intenté convencerme de que debía haber una explicación lógica. Quizás la policía se había equivocado con la hora de su muerte. Quizás era otra persona, alguien que simplemente se le parecía mucho. Pero ninguna de esas explicaciones me satisfacía. Sabía lo que había visto. Sabía que era ella. Desde entonces, cada vez que paso por esa esquina, siento un nudo en el estómago. A veces, incluso, me encuentro mirando por el retrovisor, esperando ver su rostro pálido y su mirada ausente otra vez. No puedo evitar preguntarme si ella, de alguna manera, estaba tratando de llegar a casa por última vez. Tal vez buscaba paz, o tal vez solo estaba perdida. Nunca le conté esto a nadie, salvo a un viejo amigo que también es taxista. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió con gravedad. No eres el primero al que le pasa algo así, me dijo. La carretera está llena de cosas que no entendemos. Y tenía razón. Pero aunque nunca logre entender lo que ocurrió esa noche, una cosa es segura, nunca volveré a ver el mundo de la misma manera. Historia 7. Yo sé que suena a locura, y créeme, no espero que nadie me crea. Pero te lo juro, así como estoy sentado aquí contándotelo, hablé con una cabra. No era cualquier cabra, ni fue una simple alucinación por el trago, aunque admito que esa noche estaba bastante borracho. Pero lo que vi, lo que escuché, todavía me persigue, como si hubiera sido más real que cualquier otra cosa en mi vida. Era un viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo en el taller. Soy soldador desde hace años, y ese día había sido especialmente pesado. Habíamos estado reparando unas estructuras viejas, y el calor del soplete mezclado con el clima sofocante de la ciudad me dejó agotado. Así que, al salir, me fui directo a la bodega de siempre, esa que queda cerca de la carretera principal. Compré una botella de ron barato y me senté afuera, en un banco de madera medio cojo, a beber y a olvidar un poco el estrés. Conforme la noche avanzaba, el ron me fue soltando la lengua. Empecé a hablar solo, como suelo hacer cuando estoy pasado de copas. Decía cosas sin sentido, recordaba viejos errores, y me reía de mí mismo por todo lo que había salido mal en mi vida. La soledad y el trago son una mezcla peligrosa, ¿sabes? Uno empieza a pensar demasiado, a enfrentarse a esos demonios que normalmente guarda bajo llave. Ya era casi medianoche cuando decidí caminar a casa. Mi esposa se había ido meses antes, cansada de mi forma de ser, y mis hijos ya estaban grandes y viviendo sus propias vidas. Así que mi pequeña casa vacía me esperaba como siempre. La ruta de vuelta cruzaba por un campo, un atajo que tomaba para evitar la carretera. Allí, bajo la luz tenue de la luna, fue donde me encontré con ella. Primero no le presté mucha atención. Era solo una cabra, parada en medio del camino de tierra, mirándome fijamente. Llevaba un collar viejo y parecía ser de alguna finca cercana. Pensé en espantarla para que se apartara, pero algo en su mirada me detuvo. Había algo extraño, algo que me hizo sentir como si estuviera frente a otra persona y no a un animal. ¿Qué haces aquí sola a estas horas?, le dije, riéndome de mi propia tontería. No esperaba una respuesta, claro. Pero entonces sucedió. Lo mismo podría preguntarte yo a ti, dijo la cabra. Creí que había oído mal. Me quedé inmóvil, sintiendo como el ron se asentaba pesado en mi estómago. La voz era baja, como un murmullo, pero clara. No tenía sentido, pero ahí estaba. La cabra había hablado. Debes estar más borracho de lo que pensaba, le respondí, tratando de reírme y sacudir esa sensación de incomodidad que me estaba invadiendo. El alcohol no es lo que te tiene aquí, dijo la cabra, dando un paso hacia mí. Es la culpa, Richard. No sé cómo sabía mi nombre, y en ese momento tampoco quise averiguarlo. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Tragué saliva y retrocedí un paso. No sé de qué hablas, dije, aunque en el fondo lo sabía muy bien. A lo largo de mi vida, había tomado decisiones de las que no estaba orgulloso. Había mentido, había engañado, había lastimado a personas que me amaban. Pero siempre había encontrado maneras de justificarlo, de enterrarlo en lo más profundo de mi conciencia. Hasta esa noche.
Todos tenemos una cuenta que saldar, continuó la cabra. Y la tuya es más larga de lo que crees. Has vivido como si no hubiera consecuencias, pero cada acción deja una marca, y cada marca se suma. Cállate, le grité, sin siquiera pensar en lo absurdo que era gritarle a una cabra. Esto es un sueño, una estupidez. No eres real. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. Luego dio otro paso hacia mí, y su voz se volvió más baja, más fría. Puedo ser tan real como tu conciencia quiera que sea, Richard. Pero tarde o temprano, pagarás por todo. No recuerdo mucho después de eso. Corrí, o al menos creo que corrí, tropezándome con la tierra suelta y cayendo más de una vez. Cuando llegué a casa, estaba cubierto de polvo y sudor, y mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no me protegería de lo que había visto, de lo que había oído. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido el alcohol, que todo había sido un producto de mi imaginación. Pero no era tan fácil. Esa voz seguía resonando en mi cabeza, esas palabras que parecían haberse grabado en mi piel. Desde entonces, dejé de beber. No fue por miedo a volver a ver a la cabra, sino porque cada trago me recordaba esa noche y el peso de las culpas que cargaba. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar esa voz nuevamente, susurrándome desde algún rincón oscuro de mi mente. Y cuando lo hago, me pregunto cuánto tiempo más puedo escapar antes de que llegue el momento de saldar mi cuenta.